El campo nos da la mano, cuenta con Líder Camargo. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Derly, del área comercial de la empresa Líder Camargo, y pues como ya se ha vuelto costumbre, estamos haciendo unas especies de acompañamientos desde la parte técnica en algunos temas que ustedes mismos han sugerido. Y el día de hoy tenemos un tema bastante importante para nosotros las empresas en cualquier tamaño, en cualquier sector, y tiene que ver con el tema de la seguridad industrial. Entonces, gracias a Edwin por acompañarnos en este momento. Él también nos conoce ya de un tiempito atrás. Y quiero contarles que hemos abierto este espacio de liderando y aprendiendo desde la parte técnica, como les comento, algunos temas que de pronto ustedes mismos han sugerido y hemos querido acompañarlos, ya que sabemos que hay muchas cosas que van cambiando, entonces podemos irnos actualizando y entre todos colaborarnos. La idea aquí es generar conocimiento entre todos, porque sé y conozco a muchos de mis clientes y amigos, son muy conocedores de muchísimos temas, y pues qué bueno que entremos en esta red de apoyo y también apoyando a nuestros amigos emprendedores que también están a ratos por ahí conectados. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sistema de salud y seguridad en el trabajo, más conocido o técnicamente conocido como SGSST. Sí, en la parte industrial ya esta sigla para nosotros es casi que un escudo para podernos, digamos que ir acomodando a toda la parte de seguridad industrial que es tan delicada. Entonces, pues quiero contarles, por ejemplo, que en todos los procesos de producción y prestación de servicios se generan una clase de riesgos que pueden generar lesiones, enfermedades o emergencias o daños materiales en cualquier actividad que nosotros desarrollemos, desde la parte de producción o procesos o prestación de servicio. En cualquiera de ellas puede haber un riesgo. Entonces, partiendo de esto, todos los empresarios que tratamos de ser muy cuidadosos con un accidente o una enfermedad laboral, muchos de nosotros no nos encontramos como tan actualizados con este tema, aunque ya las ARL han venido haciendo unas tareas, asesoría y asistencia técnica. Resulta que en los últimos 2 años han habido una cantidad de cambios que muchos de nosotros ni siquiera los conocíamos. Por eso yo quiero contarles que existe una herramienta que ayuda a evitar y mitigar esos riesgos identificados en una empresa dentro de estos procesos productivos. Y esa herramienta se llama un sistema de gestión y salud en el trabajo. Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Para empezar, debemos entender, por ejemplo, que en todo nuestro sistema de seguridad social en Colombia existen 3 sistemas. El primero, que es el sistema de salud, que es las llamadas EPS. El segundo, que es el sistema de pensiones, AFP. Y el tercero, y el que nos implica en esta noche, que son los sistemas de riesgos laborales, ARL. Para muchos todavía no es claro qué son los riesgos laborales. Entonces, ¿qué es un riesgo laboral? Cualquier situación de riesgo al que estemos expuestos mientras trabajamos. Ojo, mientras trabajamos. Desde el momento en que empezamos nuestra jornada laboral, desde las 7 de la mañana que empieza hasta las 5, incluyendo a veces las horas extras autorizadas, incluye este riesgo laboral. Ahorita todo el tema de teletrabajo ha sido muy delicado también, porque si estamos en un horario de trabajo y estamos subordinados, muchas de las cosas que sucedan en nuestra casa también pueden ser considerados riesgo laboral, pero eso ya lo podemos entrar a investigar un poco más a fondo en otro momento. Ahorita vamos a hablar de algo mucho más genérico. Hay que entender que accidente laboral es muy diferente a una enfermedad laboral. Uno pensaría que es lo mismo, pero no. Y se manejan desde diferentes puntos de vista. Y también la EPS y la ARL van a tener que hacer una investigación de qué es lo que pasa en caso de una enfermedad laboral. ¿Qué sucedió en un accidente laboral? Para ubicarnos un poquito y contextualizarnos en la parte de la normatividad, a hoy, noviembre del 2020, tenemos que nuestra base es el decreto 1072 del 2015, que derogó el decreto 1443 del 2014. ¿Qué es derogar? Que ya no va más, que no funciona, ya nadie lo va a tener que trabajar, porque para eso sale la actualización, que es el 1072 del 2015. Y en el artículo 4, en el capítulo 6, habla de todo el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, en el 2019 sale la resolución 0312,
del 2019, eso fue el 19 de febrero del 2019, que derogó la resolución 1111 del 2017. Entonces, del 2015 a 2020 han habido ya con estas 2 actualizaciones y que realmente son cambios sustanciales y que en últimas también nos afectan, nos favorecen en muchos casos, en otros casos nos perjudican o no nos perjudican, sino que simplemente nos ponen a trabajar mucho más porque nuestro nivel de riesgo es muy alto y pues la idea es que tengamos toda esa protección que necesitamos. Hay que definir unas palabras clave. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un centro de trabajo? ¿Qué es una actividad rutinaria? ¿Qué es una actividad no rutinaria? Efectividad, eficiencia, eficacia, peligros, riesgos y evaluación de riesgos, matriz legal y mejora continua. Entonces, rápidamente les trato como de dar alguna información. Miren, el centro de trabajo es el lugar donde nosotros nos ubicamos nuestra labor. En el caso de producción, toda la parte desde el momento en que entra la persona a la empresa, ya está generando, ya está expuesto a riesgos. Y nuestro centro de trabajo, en nuestro caso, nuestra bodega y nuestro centro de operaciones. Si hay sucursales, significa que hay diferentes centros de trabajo, ¿sí? Y por eso hay que tener muy claro, porque cada centro de trabajo tiene su nivel de riesgo diferente. Por ejemplo, si yo tengo en esta sede tanto administrativo como producción, todos estamos expuestos al mismo riesgo. En nuestro caso somos riesgo 4. Todos estamos expuestos a que suceda algo. Pero si, por ejemplo, nuestras oficinas están en otro edificio y allá solamente es el acceso por escaleras, el riesgo puede ser menor. Pero hay que tener claro qué es eso para que asimismo nosotros, cuando estemos liquidando nuestra tarifa de ARL, también podamos pagar de acuerdo al riesgo. Actividad rutinaria y actividad no rutinaria. La actividad rutinaria tiene que ver con la labor de nuestro trabajo, que es lo que normalmente hago. La no rutinaria son cosas que pueden suceder por alguna situación especial, digamos que no estaba programado dentro de nuestra jornada laboral hacer X o Y tarea, pero tocó hacerla y eso también genera riesgo. Efectividad, eficiencia y eficacia tienen que ver con hacer las cosas bien, hacerlas rápido y hacerlas sin malgastar recursos. Esas 3 palabras tienen que ver: efectividad, eficiencia y eficacia, para que lo tengamos en claro. Obviamente todas las empresas vamos a querer cumplir con esas 3 características. ¿Quién no va a querer hacerlo? Pero, por ejemplo, si yo quiero hacerlo rápido y por hacerlo rápido estoy expuesto a un mayor riesgo, ¿hasta qué punto es beneficioso hacerlo? O si lo quiero hacer bien y me demoro toda la vida, igual estoy exponiéndome al riesgo, pues tampoco. Entonces hay que ser muy, muy mesurados en este tipo de estrategias. Peligros, riesgos y evaluación de riesgos. Les iba a decir, es que los riesgos no son solamente también aquí dentro de la empresa. Uno sale a coger el bus y ya está expuesto a riesgos. Hay riesgos social, hay riesgo, en caso de pronto de un accidente, o sea, nadie está, digamos que desentendido de alguna situación de esa naturaleza. Entonces, si hablamos de peligros, riesgos y evaluación de riesgos, los riesgos en una empresa siempre van a estar latentes. Lo importante es identificarlos, en dónde están, cómo puedo tratar de controlarlos, evaluarlos, qué tan graves son y dejarlo todo por escrito. Eso es lo importante de este sistema, empezar a dejar todo por escrito para que a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros como empresarios nos podamos ir protegiendo y el empleado también se sienta mucho más seguro, porque sabe que hay unos protocolos, que hay unas actividades que se hacen adicionales, todo en pro de su bienestar. También es muy importante tener muy clara esa matriz legal y bajo qué decretos y qué resolución y qué artículo estamos nosotros trabajando. Es importante tener claro eso. Esa es la manera en cómo nosotros nos podemos defender como empresarios, saber hasta qué punto nos exige la ley, saber que no estamos cumpliendo algo que ya no es vigente, por ejemplo, que eso es lo que pasa con la resolución 1111, y tener muy claro esa matriz legal para saber hasta qué punto nos exige la ley. Y ojo, y lo más importante, mejora continua. Todo en la vida se hace para mejorar. Todas las situaciones que nos pasan en la vida nos ayudan a ser mejores seres humanos, mejores empleadores, mejores empleados y demás, mejores personas. Entonces, la mejora continua es una invitación de este sistema a que todo el tiempo estemos actualizando, mirando qué podemos ir mejorando, qué podemos ir avanzando y, por supuesto, pensando en el bienestar de nuestros empleados y de nosotros como patronos. ¿Qué es un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo? Hablemoslo así. Un cuerpo humano, ¿sí? Tenemos nuestro sentido de la vista, el olfato, la parte auditiva, y todo funciona como si fuera engranado. Todo está estratégicamente ubicado y si empieza a fallar un puntico, una situación, empieza a dañarse todo. Por eso lo llaman un sistema.
También lo llaman un sistema porque tiene un proceso, tiene un orden. Entonces, para poder implementar unas políticas de control de riesgos laborales, ahí el gobierno nos da unas directrices y pues no solo el gobierno, sino toda la parte técnica y profesional que tiene que ver con la parte de seguridad industrial. Y nos dice, mire, podemos hacer este proceso como para que vayamos poniéndonos a tono. Entonces, por ejemplo, empezamos por una planificación. Cualquier proyecto necesita una planificación. Todos los proyectos van a necesitar una evaluación, una auditoría, un control. ¿Y todo esto para qué? Para anticiparnos a los riesgos. Entonces, esa es la invitación que nos trae este sistema de gestión. Coger y hacer un proceso, aunque yo sé que es engorroso, ya lo hemos vivido, pero es importante hacerlo para no tener que quedarnos. Si nos están exigiendo de determinadas tareas, no quedarnos, y si de pronto estamos haciendo cosas que no tenían que hacerse, pues tampoco no desgastarnos en eso. Entonces, por eso es importante planificar, evaluar hasta qué punto nosotros estamos cumpliendo con lo que nos exigen. Auditoría, obviamente deben haber personas con el perfil profesional haciendo una auditoría, revisando, controlando, porque si nosotros como gerentes o como jefes no controlamos, pues créanme que eso no va a funcionar, y de esta manera nos anticipa. Dentro de la planificación es importante para este tipo de riesgos o de implementación definir los riesgos en cada uno de los procesos, o lo que se llaman indicadores de gestión. Y con esa planificación es donde uno empieza a identificar cuáles son las áreas, los procesos o las líneas de proceso dentro de una empresa o un proceso que pueden generar riesgos para los empleados. Entonces, dentro de esa planificación es importante eso, la definición de los indicadores de riesgo. Sí, señor. ¿Y quién define esos indicadores? Nosotros mismos, de acuerdo a la evaluación de riesgos que nosotros sacamos del primer diagnóstico, de revisar cómo estamos. Y claro que sí, indicadores como en todo. Si nosotros vendemos, nos evalúan por indicadores. Si nosotros trabajamos en producción, nos evalúan por indicadores. Entonces, eso que nos está colaborando Edwin en decir, claro que sí, indicadores. Esto que yo les estoy explicando son apenas generalidades, porque pues, realmente esto es algo muy técnico y tendríamos que hacer una nueva sesión como para ir punto por punto hablando de una manera mucho más profunda, y si nuestros clientes quieren lo podemos ir haciendo, pero pues por el momento vamos a dar un esquema general. ¿A quién le corresponde la implementación de ese sistema? Entonces resulta que como esto es un sistema y casi siempre la obligación recae sobre el empleado, o casi siempre la obligación recae sobre el empleador, pues resulta que aquí hay muchos responsables. Entonces, textualmente dice el decreto, es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. Entonces, en primera instancia, la obligación es del empleador. Claro que sí, entrar en el sistema, pagar todas las obligaciones que le corresponden por prestaciones sociales, estar atento a la ARL, afiliar, estar haciendo todo lo posible para que no hayan riesgos, y si hay riesgos, por lo menos estar asegurado. Pero por supuesto también el empleado tiene una obligación, es actuar conforme a esas disposiciones y políticas que diseña tanto la ARL como la empresa, y pues seguir las indicaciones, y si no, pues tampoco no hay sentido. Y finalmente la ARL también tiene sus obligaciones, y es capacitar, asesorar, brindar asistencia técnica para poder cumplir estos objetivos. En la resolución 1111 resulta que a la ARL le habían prohibido compartir dizque los formatos y compartir toda la información, no sé por qué, les habían prohibido, digamos que esa parte formal de la asistencia técnica. En la nueva resolución, la 0312, vuelven a darle permiso a la ARL de decir, tranquilos, pueden compartir la información, pueden compartir los formatos, las planillas, pero lo importante es que se haga. Entonces, eso es una de las cosas interesantes de la última resolución que salió, pero bueno, ahí seguimos. ¿Qué es lo importante de este sistema? Que seamos muy disciplinados. ¿Para qué? Primero que todo, queremos prevenir lesiones, prevenir enfermedades, proteger la salud y promover esa salud, ¿sí? Esto genera en este triangulito que vemos ahí el bienestar de nuestro empleado, el bienestar de nosotros mismos, tanto físico como social como mental. Tantas cosas que pueden suceder aparte de la exigencia del día a día.
Las personas llegan a veces con sus problemas personales y tratan de concentrarse, pero no crean, a veces eso los distrae. Entonces, desde la parte mental debemos estar muy bien, físicamente debemos estar alentados, socialmente si el ambiente de trabajo es maluco, pues berraco. Entonces, mejorar esas condiciones de medio ambiente laboral, ese es el objetivo de este sistema. Sí, es que dentro de lo que dices de la disciplina, también es importante no volverlo como un tema de obligación, sino un tema de participación. Y al ser participativo se vuelve una rutina, y al volverse una rutina se le vuelve una costumbre al empleado. Entonces, lo que ya normalmente lo hizo una sola vez, ya no lo vuelve a hacer, sino ya se le vuelve es un ciclo. Entonces todos los días agarra la herramienta con la mano izquierda cuando tenía que cogerla con la derecha, entonces ya la empieza a coger con la derecha. Empieza a hacer el golpe seco, no es un golpe seco, es un golpe suave, dependiendo del tipo de herramienta o dependiendo del tipo de proceso en el que esté. Entonces lo más importante es involucrarlos en el proceso y no volvérselos una obligación, sino una participación. Y con eso ellos también toman conciencia y hacen parte de todo este proceso. Claro, Edwin, es que, el tema de seguridad industrial es muy delicado precisamente por eso. Tenemos que entrar a cambiar la cultura. Hábitos que tienen las personas o inclusive vicios, y tener que entrar a corregir eso es muy difícil, pero bueno, de eso se trata y precisamente por eso el decreto dice que de la disposición del patrono en adelante. Si nosotros como patronos no damos ejemplos, si nosotros como patronos no damos las instrucciones, no damos los elementos, pues la gente tampoco lo va a hacer. Hay que capacitarlos, hay que darles esa participación de la que nos habla Edwin, concientizarlos y siempre desde la familia, porque imagínense, en la casa no están esperando a uno y pues qué triste sería de pronto un accidente, que llegue uno malito o en peores situaciones de pronto hasta la muerte, porque aunque suena terrible, es una realidad. Gracias. Y dentro de lo que acabas de mencionar, dentro de lo que acabas de mencionar, desde el patrón para abajo es súper importante, porque se vuelve el ejemplo espejo. Y cuando el empleado ve que lo obligan a hacer una cosa, pero que su propio jefe o mentor no lo hace, entonces dice, pero ¿para qué lo hago si el que me está enseñando no lo hace? Y ahí se vuelve eso un paradigma y una contraversión de ideologías con relación a proceso y responsabilidad. Entonces, esa palabra que mencionaste de ejemplo desde el jefe hacia abajo es supremamente importante. Bueno, resulta que este sistema está enmarcado en algo que llaman el ciclo PHBA. Yo cada vez que veo esa palabra a mí me da nervios, porque yo digo, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Es sencillo. P quiere decir planear. H quiere decir hacer. P, verificar, y A, actuar. Entonces es que dentro de nuestro sistema planeamos, luego de la planeación ejecutamos o hacemos, después verificamos que sí se esté haciendo cada tareita, cada compromiso que decidió la gerencia asumir, y al final actuamos si hay que corregir o qué hay que hacer. Entonces, es un ciclo que nos enmarca un proceso, un inicio y un final, y recordemos, como esto es mejora continua, pues realmente no hay un final, sino vuelve y empieza el proceso. Volvemos y planeamos, volvemos, hacemos, verificamos y actuamos. ¿Qué pasó en el decreto del 2015? Como estaba tan estricto, entonces todo el mundo dijo, no, tocó montar la matriz de riesgos, tocó montar todo el sistema, listo, vinieron los profesionales, montaron, hicieron unas estructuras, ahí unas matrices, muy bonito, y en 2 meses esa vaina ya estaba desactualizada. Pero pues como uno no tiene la constante o no tiene uno el hábito de hacer mejora continua, pues ahí se quedó. Y para muchos de nosotros se nos pasaron 2 resoluciones y ni siquiera nos dimos por enterados, lastimosamente, porque hay muchas cosas que uno pudo haber avanzado, pero hay otras que se quedaron ahí, lastimosamente. Entonces, ese ciclo PHBA, les recuerdo, planear, hacer, verificar y actuar. Hay unos componentes que tiene nuestro sistema de gestión y salud en el trabajo que tienen que ver con ese mismo orden. Entonces, vamos a organizarnos, planificamos, aplicamos, hacemos auditoría y finalmente mejoramos. ¿Qué y sobre qué vamos a estar trabajando siempre? Sobre el tema de los riesgos. ¿Qué es lo importante de los riesgos? Primero que todo, anticiparnos. Nos tenemos que anticipar. Alguna vez me decían, pero es que usted se pone y se arma unas películas en la cabeza, eso no ha pasado. Pero es importante uno ir más allá de lo que está sucediendo en la realidad y pensar qué podría pasar si
de pronto ese cabo quedó ahí atravesado. ¿Será que se puede tropezar? ¿Será que se puede caer? ¿Será que se puede enredar? Anticiparse significa tratar de prevenir que haya un accidente. Si nos anticipamos y sabemos que ahí hay un riesgo latente, pues ¿qué va a hacer la persona? Mueve, recoge y organiza. Cuando reconocemos esos riesgos, primero nos anticipamos, luego los reconocemos, ya los empezamos a ver de una manera diferente. Si los reconocemos, podemos identificarlos y podemos actuar sobre ellos. Si ya logramos trabajar sobre esos riesgos, minimizarlos, ver cómo podemos ir organizando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el tema del cuidado en la cabeza. El casco para nosotros es fundamental. ¿Qué tenemos que anticiparnos? A que puede que le caiga algo en la cabeza, un golpe, o puede ser una astilla o algo desde arriba, ¿sí? Reconocemos que hay un riesgo, entonces actuamos. ¿Y cómo evaluamos? Pues mirando que efectivamente ese casco sí lo protege, mirando que efectivamente el riesgo no es solamente desde la parte de arriba, sino desde los lados, y que, por ejemplo, en nuestro caso debe tener también el tema de estos audífonos, los protectores auditivos, ¿sí? Y cuando evaluamos, ejecutamos y demás, empezamos a controlar. Entonces es importante identificar el nivel de riesgo y cómo nosotros podemos, a medida que pasa el tiempo, ir identificando qué tan grave es, cómo nos anticipamos, cómo lo reconocemos, evaluamos y controlamos. Bueno, entonces, como les contaba, Decreto 1072, que es el que está vigente en este momento, y la Resolución 0312 del 2019. Hablemos por un momento, por un instante, sobre la Resolución 312 del 2019. Antes había una resolución, la 1111, y nos dio una cantidad de características, inclusive un formato en donde teníamos que cumplir una cantidad de estándares. Y resulta que en esa resolución una empresa de 1 o 2 trabajadores tenía que cumplir los mismos estándares que una empresa de 50 trabajadores en adelante. Con la resolución 312 el gobierno dijo no, un momento, esto vamos a tener que organizarlo de acuerdo a la capacidad tanto económica como laboral de cada empresa, y los clasificó en riesgos y en números de trabajadores. Entonces les explico. Por ejemplo, para una empresa que tiene de 1 a 10 trabajadores y está en el riesgo 1 al 3, deben cumplir 7 estándares. Pero si tenemos esos mismos trabajadores y en cambio estamos en un riesgo 4 o 5 que tiene que ver con la parte industrial, con la parte petrolera, la parte minera, la parte de construcción, esos son riesgo 4 y 5, entonces debemos cumplir 60 estándares. Independiente que seamos 1 a 10, son 60 estándares. Hay otro nivel que dice que las empresas que tengan de 11 a 50 trabajadores y que estén en el riesgo 1 al 3 deben cumplir 21 estándares, ¿sí? Y pues si estamos en el riesgo 4 o 5, obviamente los 60 estándares. Hay otro, el que dice que mayor a 50 empleados, pero que tiene riesgo, las empresas que son de más de 50 empleados sí o sí tienen que cumplir los 60 estándares. ¿Qué son los estándares? Es un conjunto de normas, requisitos, procedimientos que debemos cumplir tanto los empleadores como los contratantes y que se establecen para verificar y controlar las condiciones básicas de esa ejecución del trabajo. Entonces son como normas que el decreto 0312, lo invito a que lo leamos, nos indican, ¿sí? Y si estamos dentro del riesgo alto, tenemos que cumplir los 60 estándares. Es importante este riesgo, este nivel que dice para 7 estándares, porque ahí entra también la parte del agro. Hay muchas pymes que tienen que ver con la parte agroindustrial y pues tienen 1, 2 o 3 obreros, pues ellos no podían cumplir con las mismas condiciones que una empresa de 50 empleados para arriba. Entonces, me parece que este decreto es mucho más justo, ¿sí? Porque ya empieza a tener en cuenta tanto el riesgo como la cantidad de empleados, y pues digamos que aunque extrañamos el anexo técnico que nos daba la resolución 1111, en esta resolución están siendo un poquitico más flexibles. Ojo, no se flexibilizó con riesgo 4 o 5. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Digamos que esta es el pequeño aporte que queríamos hacer desde Líder Camargo. Es una parte, como le decía a Edwin, muy general porque el tiempo pues va corriendo, y pues quería dar este pequeño espacio, pronto si nos permite Zoom, para hacer algunas preguntas. Si Edwin quiere de pronto comentar o anexar algo adicional, y pues yo la verdad haciendo esta capacitación me di cuenta que nos falta muchísimo tema por el cual hablar, entonces por eso decidí hacerlo muy general y luego ir haciendo
por ejemplo, explicando el tema de la matriz, los riesgos, cómo hacer los diagnósticos, pero eso toca hacerlo en otros momentos y ya dependerá de nuestros clientes. Te escucho, Edwin. No, pues es que lo importante de todo este tema es que las empresas poco a poco, de acuerdo a esas exigencias que ha tenido el sistema de salud y de riesgos, va muy de la mano con el tema de la asignación de las pensiones de los empleados. Y de acuerdo al tipo de accidente o al tipo de riesgo que se haya podido presentar en algún momento de su vida, eso también es un indicador para este dato de la pensión del empleado. ¿Por qué lo digo? Porque es que el tema agrícola, que es en el que nosotros pues nos hemos familiarizado por todo nuestro trayecto laboral, es uno de los lugares en los cuales está más abandonado, porque el mismo agricultor es el mismo empresario y es el mismo dueño y es el mismo jefe y es el mismo que vende. Entonces, pues, al llegar a hablarle a una persona de esta sobre riesgo en el trabajo, es decir, realmente lo que yo hago lo he hecho toda la vida y no veo riesgo en mi trabajo, ¿sí? Pero pongamos un ejemplo que ha salido hoy en prensa y que ha salido en televisión, el tema de los agricultores de papa. ¿Sobre qué habla la seguridad del riesgo en el trabajo? Y partiendo desde las condiciones de la EPS y de las valoraciones médicas. La persona no puede levantar más del 25% de su peso. Un agricultor que tiene que levantar un bulto de papa de 50 kilos de papa o de 45 kilos más o menos, que es lo que están produciendo hoy, y está en cabeza de una loma hasta el orillo de la carretera, sobre un territorio irregular, porque eso no tiene ni siquiera placahuella, sino barro, escombro, tierra, prado, pues agricultor, no puede levantar ese bulto usted solo, no lo puede llevar. La respuesta más fácil será: yo no tengo más empleados, soy solo. Y sobre ese bulto de 50 kilos necesito llevarlo a pie de carretera para que pase alguien y me lo compre. Entonces, en este tipo de cosas es donde yo he venido trabajando también en eso, y es de involucrar a todos los grupos familiares de estos agricultores. Desafortunadamente, hoy por hoy, el tema de ciudad o capital es muy llamativo para las nuevas generaciones, porque ellos buscan el desplazamiento del campo al ver que el agricultor no tiene la remuneración que debería tener. Entonces, todo este tema de seguridad, todo este tema de riesgos, pues empiezan a solamente volverse un tema personal, más no un tema laboral, ¿sí? Entonces, al definir los riesgos y ser más flexibles en que un pequeño productor o un pequeño emprendedor o un pequeño empleado no tenga que correr los 60 indicadores que son, hombre, yo creo que ni la empresa más tecnificada ni con el mayor número de indicadores de gestión puede llegar a tener el cumplimiento del 100% de esos 60 indicadores. Pero esos 7 sí son muy flexibles y son 7 que se pueden establecer, se pueden ejecutar, y las empresas que tengan pequeños o medianos grupos de empleados pueden hacer cumplimiento a esta norma. Pues Eso quería aportar. Claro, claro, y precisamente como nuestros clientes objetivos tienen que ver con estos pequeños empresarios y son nuestros clientes finales, yo voy a hacer una nueva capacitación para el tema solamente resolución 312. Era importante hacer primero el preámbulo del decreto 1072, entonces el próximo lunes haré un recuento sobre la resolución 312. Te invito, Edwin, si quieres estar a la misma hora, 6 de la tarde. Y pues bueno, esto es todo, no vamos a avanzar más por cuestión de tiempo, pero pues bueno, ahí seguiremos acompañando a nuestros clientes. Gracias por acompañarnos y gracias por comprender que en Líder Camargo andamos liderando y aprendiendo de una manera humilde. Queremos transmitir este conocimiento a todos nuestros clientes y amigos y esperamos que sigan como siempre respaldándonos. Muchas gracias.